Cuando Fred Malor fue jubilado en 1950, compraría unas tierras no muy lejos del lago Vernillon, al norte de Minnesota, Estados Unidos. Allí, tras sembrar varias docenas de pinos noruegos, se le ocurrió hacer un lindo gesto: dedicó cada uno de esos pinos a familiares y seres queridos. A medida que esos pinos crecían, el señor Fred Malor le puso a cada pino una placa de aluminio con el nombre de a quien estaba dedicado ese pino. Ni imagina lo que esos pinos representarían en el futuro. Pues se trataba de algo verdaderamente siniestro. El juego Blitzball 2014 y el servicio de mensajería psíquica de Mewtwo presentan el estreno de la temporada 2 de los Cuentos Locos de Rec 13. Cuento Loco de Rec 13 es una producción locuendo independiente de Link 20 Sociedad Anónima. Este video está escrito y dirigido por Link Badlocker, productor 2532 de Locuendo Independiente. En 1959, el pino que Fred había dedicado a Florence Harvid, una amiga de la infancia, comenzaría a secarse, y a pesar de los esfuerzos de Fred, el pino terminaría muriendo. Al día siguiente del que el pino muriera, Florence, a quien se le había diagnosticado un cáncer, también murió. Antes que finalizara ese año, otro de los pinos mostró señales de secarse, sus hojas empezaron a ponerse de un color marrón. En esa misma época, Bill Knows, amigo al que Fred había dedicado ese pino, dejó de visitarle. Extrañado fue a su casa y allí le informaron de que Knows había sido hospitalizado con una severa hepatitis, muriendo poco después, y curiosamente el día de su muerte, el pino se había secado por completo, muriendo también. Tan macabra coincidencia, se repitió una tercera, cuarta y quinta vez, hasta que, tras las muertes simultáneas de Gerd Lawson y el pino noruego que Fred le había dedicado, más que simple casualidad, Fred ya estaba casi convencido que cada pino representaba la vida de sus seres queridos y familiares. Aún escéptico, Fred consultó a un botánico para averiguar qué árboles totalmente sanos se marchitaban tan de repente, para luego secarse del todo, y que esto ocurría con amigos que enfermaban y luego morían. El experto, sospechando de las placas de aluminio que Fred había colocado en los troncos con nylon, sugirió que removieran todas esas placas. La idea era si dichas placas o el nylon de alguna forma afectaba la salud de los pinos. En 1969, otro pino, esta vez sin placa ni nylon, comenzaría a secarse. El pino había sido dedicado a otro amigo, Albert Albright. En el momento que su pino murió, él gozaba de buena salud. Sin embargo, 2 días después, sufrió un infarto, muriendo después. Dina Marlon, hija del propio Fred, sufriría un accidente de tránsito, y sería llevada al hospital gravemente herida, y siendo hospitalizada en terapia intensiva. Días después, Fred notó algo alarmante y preocupante: el pino que le había dedicado a ella, estaba dando señales de marchitarse, con algunas hojas de color marrón. Fred no era supersticioso, pero se propuso a que ese pino no se secara, costase lo que costase. Fue así como después de una semana, el pino fue recobrando su tono verde, y quedando sano. Y casualmente, poco a poco la hija de Fred, Dina, fue recuperándose de sus heridas. El videojuego Blitzball 2014, el juego de deportes más difícil y enredado de jugar. Y el servicio de mensajería psíquica de Mewtwo, donde leemos tu futuro, pero no acertamos al 100%. Presentaron Cuentos Locos de 13, estrenado temporada 2. Cuento Loco de Rec 13 es una producción locuendo independiente de Link 20 Sociedad Anónima. Este video está escrito y dirigido por Link Badlocker, productor 2532 de Locuendo Independiente. Y recuerden dejar un comentario decente. Nos vemos.